buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy aquí en Cuerpo Médico? Con ansias de poder estar nuevamente con ustedes y compartir información útil. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el daltonismo, esa condición de la vista que hace que algunas personas no puedan distinguir los maravillosos colores que tiene nuestro mundo. De eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy en nuestro momento de nutrición, también dedicado a la vista, así que no se lo pierdan. Empezamos el programa. Amigos, muy atentos porque ya empezó Cuerpo Médico y desde ya ustedes pueden empezar a marcar nuestras líneas telefónicas para poder conocer este trastorno que hay en la vista que hace que algunas personas desde su nacimiento, y vamos a ver si es que es así, no puedan distinguir diferentes colores. ¿Qué complicaciones trae esto? ¿Cómo es la calidad de vida de aquellas personas que no pueden ver todos los colores de nuestro mundo? De eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy en Cuerpo Médico. Y para eso están justamente nuestros invitados que procedo a contarles quiénes son los que nos van a acompañar en este tema. Se trata de la doctora Jenny Pecho Trigueros, quien es médico cirujano, oftalmóloga, con especialidad en retina y vitrio del Hospital Sabogal de E-Salud. Y también la doctora Pilar Ortiz Mateo, quien es médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología. Pero antes de empezar con el tema central, vamos a ver este video que nos comparte E-Salud. Iniciamos una nueva estrategia de vacunación contra la COVID-19 con un enfoque territorial que busca atender a nuestros adultos mayores, nuestra población más vulnerable. Si eres mayor de 80 años o tienes un familiar adulto mayor en ese rango de edad, sigue los siguientes pasos para conocer dónde podrá acudir a vacunarse. Ingresa al portal Pongo el Hombro en www.go.pe/Pongo el Hombro y con solo escribir tu número de DNI o el de tu familiar adulto mayor podrás conocer tu punto de vacunación o el de tu familiar, la dirección exacta, la fecha y el rango de horarios en los que podrás ir o llevar a tu familiar adulto mayor. También podrás visualizar la ubicación del punto de vacunación en el mapa de Google Maps. En caso no sea posible llevarlo, no te preocupes. La estrategia nos permitirá, de ser necesario, atender esta necesidad. Recuerda acudir o llevar a tu familiar mayor a su centro de vacunación en las fechas y horarios establecidos. Pongo el hombro por el Perú. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Gracias al Ministerio de Salud por habernos proporcionado este video que nos permite estar actualizados y saber cuándo va a tocar vacunar a nuestros adultos mayores todavía a partir de los 80 años para arriba. Y una vez que ellos hayan terminado de vacunarse, que es una población de mayor riesgo, cada vez hará, digamos, disminución en la edad que pueda ser vacunado. Como ya hemos escuchado al ministro de Salud, en esta oportunidad o a partir de ahora en adelante será de forma geográfica, es decir, por regiones, por distritos y así ir avanzando. Y bueno, si ya más preámbulo, estamos listos para nuestro tema central el día de hoy. Vamos a hablar sobre el daltonismo y como siempre, Aura nos ha preparado un informe que nos ilustra de qué se trata este problema. Vamos a verlo. Amigos de Cuerpo Médico, existen ciertas células en los ojos que nos permiten distinguir la luz y otras células los colores, el verde, el rojo y el azul, por ejemplo. Sin embargo, cuando una persona no logra distinguir los verdes de los rojos y en algunos casos los azules, estamos hablando de un caso de daltonismo. Las células que nos permiten hacer la distinción de colores se llaman conos. Entonces, el daltonismo puede ocurrir cuando un tipo o más conos están ausentes, no funcionan o detectan un color diferente de lo normal. El daltonismo grave ocurre cuando los 3 tipos de conos están ausentes. El daltonismo leve ocurre cuando los 3 tipos de conos están presentes, pero uno de ellos no funciona bien o detecta un color diferente de lo normal.
Como habíamos mencionado, hay distintos grados de daltonismo. Algunas personas con deficiencias leves para ver los colores detectan los colores normalmente cuando hay buena luz, pero tienen dificultad en la luz tenue. Otras no pueden distinguir ciertos colores en ningún tipo de luz, y la forma más grave de daltonismo es en la que todo se ve en distintos tonos de grises, pero esta es poco común. Asimismo, el daltonismo suele afectar a ambos ojos por igual y se mantiene estable a lo largo de toda la vida, y por lo general se nace con daltonismo, pero en algunos casos puede adquirirse después. Es por eso que un cambio en la manera de ver los colores puede indicar la presencia de un problema más serio, y toda persona que note un cambio en la manera en que percibe los colores debe consultar a un especialista, en este caso un oftalmólogo. Es importante mencionar que la mayoría de las personas que tienen daltonismo nacen con esta afección, es decir, que es una enfermedad congénita. La mayoría de los problemas de visión, de color que aparecen más adelante en la vida, pueden ser resultado de una enfermedad que lo desencadene, un traumatismo, efectos tóxicos de algún medicamento, enfermedades metabólicas o vasculares. Finalmente, el daltonismo, debido a una enfermedad específica, a menudo afecta a cada ojo de manera diferente y suele empeorar con el tiempo. Y la pérdida de la visión de color adquirida puede ser el resultado del daño a la retina o al nervio óptico. Por eso, amigos de Cuerpo Médico, hay que tener muchísimo cuidado con nuestro sentido de la vista. Así que siempre les recomendamos prevención, porque la prevención es sinónimo de salud. Y las personas que podemos ver, en realidad a veces no nos damos cuenta de la cantidad de reacciones químicas que ocurren desde nuestra visión hacia nuestro cerebro y viceversa para poder tener este milagro de ver. Y a veces no lo valoramos y tampoco lo cuidamos mucho. Así que esperemos que el programa el día de hoy nos ayude a valorar mucho más esta posibilidad que tantas personas podemos tener. La visión y en todos los colores. Vamos a recibir ya las consultas de nuestros televidentes y empezamos con una consulta que nos llega desde el WhatsApp, que podemos empezar ya a leerla. Margot Díaz nos escribe y dice: le hice a mi hija el test de Ishihara y salía que tenía protanopía, pero su oculista me dice que las mujeres no pueden ser daltónicas. ¿Qué tratamiento debo seguir? Y vamos a darle esta consulta a la doctora Pilar Ortiz, quien es oftalmóloga del Instituto Nacional de Oftalmología. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Sara. Bueno, el daltonismo o la discromatoxia pues es una patología que altera lo que es la visión de colores o la ceguera de colores. Y en este caso, pues el test de Ishihara es un test que nos sirve para poder en este caso verificar o ver si una persona tiene una deficiencia en los colores. Y lo que nos ha manifestado pues es que es una niña, ¿no? Una paciente mujer. Generalmente los pacientes que tienen daltonismo o problema de visión de colores generalmente son varones, que es la patología se presenta más en ellos porque quien la transmite en este caso es la mujer y quien la padece es el varón. Para que una mujer pueda tener un daltonismo o una discromatoxia, un problema de visión de colores, es porque tanto el papá la padece y la mamá es portadora, ¿ya? Que no se descarta. Es más frecuente presentarlo en varones en una población un porcentaje de un 8% y en mujeres en un porcentaje de un 0.5%. El test Ishihara tenemos que evaluarlo siempre en condiciones adecuadas. Primero, verificar que la paciente tenga una agudeza visual adecuada, esté tomada en un ambiente adecuado, ¿ya? Y podemos pasar las cartillas, pero este test de Ishihara no nos va a diagnosticar si tiene protanopia o si tiene deuteranopia o una anomalía en la visión de colores. Lo que hacemos nosotros es pasar este test de Ishihara, ¿no? De repente, si algunos lo conocen o lo han visto, es el test de Ishihara que nos muestra una tabla de diferentes tipos de colores, y aquí vienen graficados unos números. Entonces se le pasa el test a los pacientes, y para que sea positivo, digamos, o para que esté alterado, tendría que alterarse o no distinguirlo en más de 3 tablas de esta cartilla. Para nosotros diagnosticar si sufre de una anomalía o una deficiencia de alguno de los colores, generalmente le hacemos o lo asociamos con este test, que este es el test de Farnsworth, ¿no? Este test de Farnsworth que nos va a indicar si este paciente sufre o no de alguna deficiencia, nos va a diagnosticar o nos va a dar la precisión a qué tipo de color o qué deficiencia de color padece el paciente. Doctora,
Perdón que le haya interrumpido, lo que pasa es que llamó mucho mi atención estas dos pruebas y la segunda particularmente, no sé si nos la podría mostrar nuevamente y explicarnos así muy puntualmente cómo es este test. Ya, este test, bueno, el test de Ishihara es un test más que todo es de screening, digamos, ¿ya? Me permite ver si una paciente padece o no padece de una deficiencia de color, pero no me diagnostica cuál. Okay. Este test es el test de Frankfurt. Este test de Frankfurt hay uno que es de 100, o sea, tiene 100 piezas, y hay otro que es más corto, que es el que tengo en mi mano, que es el de 15 piezas. Entonces, este test nosotros le colocamos al paciente, primero colocamos el inicial, que este es de base, y el paciente tiene que ordenarlo en el orden que él le parezca que sigue una secuencia de color. Le ponemos en la mesa y el paciente va ordenándolo. Cuando ya el paciente lo ha ordenado, nosotros lo giramos y atrás tienen unos numeritos, ¿ya? Tienen unos números del 0, digamos, hasta el 15. Cuando ya el paciente lo ha ordenado, vamos a una ficha. Por acá creo que tengo, permítanme, acá tengo una ficha en la cual nosotros marcamos y va a diagnosticar o va a graficar un patrón. Y de acuerdo a ese patrón nosotros podemos diagnosticar si el paciente sufre de una deficiencia de color, por ejemplo, en el caso del rojo, la protanopia, si es la deficiencia del verde, una deuteranopia, o una tritonopia si es que tiene deficiencia del color azul. Entonces los nombres del diagnóstico van cambiando de acuerdo a los colores que no puede identificar. Qué interesante, doctora, lo que nos acaba de compartir y sumamente ilustrativo, que desde ya se lo agradecemos. Vamos a recibir la siguiente llamada. Se trata de Margarita desde Bella Vista y esa consulta se la voy a dar a usted, doctora Jenny Pecho, por favor. ¿Aló? Sí, doctora, la escuchamos. Margarita, perdón. ¿Consulta? Te escucho, Margarita, cuéntanos. Sí, mi consulta es, mi primo hace unos días ha tenido su hijito y él es daltónico, mi primo, y quería saber si es que era hereditario y a partir de cuántos años podríamos saber si él también lo heredó. Excelente, doctora Pecho, ¿qué le podríamos responder? Muy buenas tardes con todos, Sara, con todos los televidentes. Efectivamente, como ya lo ha mencionado la doctora Pilar previamente, el daltonismo y la discromaptopsia en general es una patología que tiene una predisposición o una tendencia de tipo congénita. Si este bebé, el portador, en este caso, que ya tiene su diagnóstico, que es el familiar de la persona que nos ha llamado, que ya es un diagnóstico de daltonismo, es muy probable que el niño también lo pueda padecer. Sin embargo, en vista que la madre pueda aportar también una información genética, el tema de la determinación, de la discriminación de colores va a tener que darse todavía en adelante, cuando la visión del niño pueda ser evaluada. Y definitivamente, como se ha mencionado, ir detectando algunas alteraciones al momento del desarrollo visual del niño, sin que esto afecte el crecimiento de su ojo o las estructuras adyacentes, porque básicamente lo que se altera es la percepción de los colores, más no la anatomía del ojo. No es que su ojo va a cambiar o va a tener un tamaño diferente o va a tener algún otro tipo de repercusión. Sí, si es que es muy, los conos o las células que han sido afectadas por el defecto genético son muy extensas o comprometen no solo un color, sino varios colores, el defecto o la disminución de la agudeza visual será mayor. Por lo tanto, ahí queda la parte educativa a los padres para que ellos puedan ir detectando inicialmente, como todo desarrollo de la parte visual de un niño, con los juguetes inmediatos, con la percepción de cómo agarran los instrumentos, cómo se desplaza, para poder ir presentándole diferentes estímulos de diferentes colores y más adelante, cuando el niño nos colabore, definitivamente poder hacerle otro tipo de pruebas o test, como ya se han mencionado, ¿no? ¿Y a qué edad sería, doctora, más o menos, esta edad donde ya el oftalmólogo participa en la evaluación? En la edad preescolar, generalmente los niños empiezan a estar en contacto, pero con diferentes tonalidades y colores. Pero los colores primarios, que son el rojo, el verde y el azul,
deberíamos poder nosotros como padres detectar, como digo, con lo que son los juguetes inicialmente, ¿no? Y incluso podría ser que los padres noten algún tipo de diferencia, sobre todo, por ejemplo, al momento que el niño intenta copiar alguna imagen que una persona lo ve de un tono y él lo copia en otra forma. Entonces, generalmente en la etapa preescolar es cuando podemos nosotros ir detectando ello, ¿no? Sin embargo, si ya tenemos el dato que el padre es daltónico, definitivamente ya queda en una parte educativa y detectarle progresivamente si él también pudiera estar presentando este tipo de alteración. Ha quedado clarísimo, doctora, y nos vamos a la siguiente consulta, esta vez desde Arequipa. Aida está en la línea. ¿Cómo estás, Aida? Buenas tardes, señorita. Te escuchamos, Aida. Tu pregunta. No, mi pregunta es, yo tengo 44 años y no sé si tenía la vista normal, pero a partir de ahora de esta fecha estoy viendo medio borroso y quisiera saber si se relaciona con el daltonismo. Bien, doctora Ortiz, ¿qué podemos decirle? ¿Cuántos años tiene? No le escuché muy bien. ¿Nos puedes repetir tu edad, Aida, por favor? 44. 44. Bueno, a partir de los 40 años empieza la presbicia, ¿ya? Entonces, a partir de esa edad tenemos la dificultad para poder ver de cerca. Podemos ver muy bien de lejos, pero la dificultad se hace mayor cuando queremos leer algún texto a una distancia de 30 centímetros, 20, 30 centímetros. Entonces, ahí tenemos que ir al oftalmólogo para una evaluación general y descartar otro tipo de patología y hacer una medida de lentes, ¿no? Porque lo que se pierde a partir de los 40 años es la acomodación, la facilidad que tiene el ojo de poder ver a diferentes distancias, y sobre todo lo que dificulta es la visión cercana, ¿no? En general, los pacientes que tienen discromatoxia son pacientes, o daltonismo en este caso, son pacientes que tienen puede ser genético o puede ser hereditario. Cuando es genético, pues viene desde el nacimiento, ¿no? Como manifestó la doctora, no hay ninguna alteración anatómica en el ojo. En los pacientes que tienen una discromatoxia genética o congénita, ¿no? El daltonismo. Ese viene desde el nacimiento. El ojo está muy bien, pueden tener una muy buena visión, pero lo que se altera ahí es en la formación en los conos, la que da la descripción de los colores en el ojo. Doctora, en el caso que pueda haber también el tipo adquirido, ahí hay que hacerse los exámenes o preguntarle al paciente si ha estado expuesto a algún tipo de sustancia. Generalmente, por ejemplo, los que están en trabajo como la gasolinería, con los solventes, ¿no? O pacientes que tienen algún tipo de patología ocular, que tenga que desarrollar alguna alteración a nivel del nervio óptico, o alguna distrofia en la retina, o algún otro tipo de patología, o patología general que tenga que consumir medicamentos que hagan que se alteren las células que codifican los colores en el ojo. Ok, doctora, qué interesante lo que menciona. Eso quiere decir que si somos ya personas más adultas y empezamos a ver cambios en los colores y tenemos, digamos, cercanía con estos agentes químicos, podría ser entonces una lesión por este agente químico y no necesariamente un daltonismo, pues, que tenga que ver con un tema congénito. Así es. Interesante, pues hay que estar muy atentos entonces, y cualquier síntoma, por favor, vamos a estar listos para poder hacernos ver con un oftalmólogo. Vámonos hasta Chorrillos, ahí está Elizabeth, que tiene una consulta. ¿Cómo estás, Elizabeth? Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, mi consulta era que yo sufro de miopía en un ojo y astigmatismo en el otro, y quisiera saber si tengo alto riesgo de tener daltonismo. Doctora Pecho, ¿tendrá relación? Bueno, ya de por sí la paciente tiene una alteración anatómica, porque la miopía ya es un crecimiento de toda la estructura del globo ocular, donde la retina y las células que están dentro de esta retina, que es la que lleva la información visual, ya trabajan diferente. Justamente las células encargadas de dar la discriminación del color se encuentran en la zona central de la visión, que son los conos. Esas son las células que nos permiten la discriminación de colores. Podría tener relación si es que, por ejemplo, no solamente es un tema de que la medida de vista está alterada, sino que también la parte retinal en sí tiene ya algún tipo de lesión o algún tipo de deterioro
anatómico que pueda estar influenciando en cambiar o alterar los conos, que son los que llevarían el tema de la percepción de colores, ¿no? Para ello serían las pruebas primero y obviamente poder detectar a tiempo el problema, ¿no? Qué importante todo lo que nos menciona, doctora, y eso nos recuerda nuevamente que cuando tenemos cambios en nuestra visión, no le echemos solamente la culpa a la edad, que por supuesto es un factor. Hay que acudir al oftalmólogo para ver qué está pasando en este ojito que tanto queremos cuidar. Y las redes sociales están muy activas. Vamos a ver qué nos están escribiendo desde el Facebook. Lucy Centurión nos dice: llevo 5 años usando gafas. No podía percibir los colores como el rojo, azul y amarillo. También tengo miopía en el ojo derecho. Esto aumenta mi daltonismo. Y esta consulta va para la doctora Pecho. Si no me equivoco, con ella... A ella nos toca preguntarle, doctora. Sí, Ortiz, claro. Sí. Ortiz. Ortiz, por favor, disculpe. Bueno, en el caso de que si ya tiene el diagnóstico del daltonismo y está utilizando sus lentes correctores, pues no, la agudeza visual es indistintamente a lo que tenemos, a la presencia de daltonismo, ¿no? E incluso para poder seguir haciendo los controles con las diferentes pruebas, tiene que tener una buena agudeza visual, ¿no? Corregir el defecto refractivo, sea la miopía, sea el astigmatismo, sea la hipermetropía, ¿no? No le entendí muy bien si usaba gafas. Cuando tenemos pacientes con daltonismo, discromatoxia, en general los pacientes que tienen de la deficiencia congénita, o sea, desde el nacimiento, a veces les probamos estos tipos de lentes, o sea, tipos de filtros de colores. Se le hace la prueba dependiendo de la discromatoxia que tenga y le hacemos de diferentes pruebas, ¿no? Para ver si a algunos le va muy bien con el grosella, a algunos le va bien con el color azul, ¿no? Para que puedan, de cierta forma, mejorar ciertos colores, ¿no? Porque es un problema genético que no tiene cura. ¿Ya? En cambio, los pacientes que son de una discromatoxia adquirida, en el caso por consumo de alimentos o exposición a las sustancias, se retira la exposición a las sustancias, se la retira el medicamento y muchas veces pueden regresionar. En caso de pacientes que tienen alteraciones a nivel del nervio óptico, a nivel de la retina, por problemas oculares, pues ahí sí van a quedar con las secuelas o con la disminución. Y estos lentes tipo gafas con filtros especiales para pacientes con discromatoxia no tendría mucha ayuda. Doctora, no sé si le comprendí bien. Cuando usted mencionó este daltonismo adquirido, ¿dijo por agentes químicos y también por alimentos o se refería a los medicamentos? Medicamentos. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, los que consumen, por ejemplo, la cloroquina, hidroxicloroquina, también pues, se depositan a nivel de la retina, ¿no? Las células retinales, y estas también producen alteraciones en la visión de colores. Los pacientes que consumen o que toman medicamentos ansiolíticos, los recetados por psiquiatría, también tienen esos problemas de deficiencia de colores, ¿no? Y esos son unas discromatoxias adquiridas. Gracias por la aclaración, doctora. Y nos vamos hasta Arequipa. Fernando está en la línea y esta sí, consulta por favor para la doctora Pecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctora. Mi consulta es sobre la discromatoxia. Yo tengo 3 hijos. El primero no tiene ningún defecto de discromatoxia, pero los 2 que son ya adultos, bueno, 33, el otro 42 años, bueno, al momento de dar exámenes justo con el test de Ishihara, les detectaron esto. Yo sé que es, ¿cómo se llama? Ahorita que escucho, que ya es, ¿cómo se llama? Incurable, ¿no? Que no tiene curación. Una de mis preguntas era eso. Y otra es que si los lentes tienen que hacer de acuerdo al color que tienen defecto. Qué buena pregunta. Gracias, Fernando, por compartirla. Doctora Pecho, ¿qué le podemos decir? Sí, efectivamente se ve mucho la detección de estos casos en pacientes jóvenes que han postulado a diferentes trabajos en donde se les hace los test de colores justamente porque es un tema de riesgo el caso de hacer algún tipo de labor que implique una buena discriminación de los mismos. Si ya está detectado, efectivamente deberían estar usando gafas de acuerdo al defecto, a la longitud de onda que no están procesando adecuadamente, que no es estricto el tema de que solo para rojo, solo para verde o solo para azul. Generalmente
generalmente hay combinaciones, ¿no? Pero los más frecuentes son los defectos para el rojo y para el verde. Entonces, ahí es donde se tiene que probar la opción de brindarles una gafa que les permita poder hacer una mejor discriminación de colores y que puedan sobrellevar una actividad normal, ¿no? Definitivamente sí es una opción de manejo, pero no hay un tratamiento. No es que esto en el tema adquirido, porque probablemente el papá es el que ha hecho la transmisión a los hijos, y no todos los hijos lo sufren, porque no olvidemos que cada uno de nosotros tenemos información de material genético del papá y de la mamá, y cada uno, esa recombinación es la que hace que tengamos la diversidad que presentamos. Entonces, 2 de ellos han tenido el problema, se les puede ofrecer el tipo de gafa y filtro que necesiten de acuerdo a lo que requiera su diagnóstico, ¿no? Clarísimo, doctora, y gracias por esta respuesta para Fernando. Y tantas consultas que ustedes pueden seguir haciendo, amigos, marcando nuestros números de teléfono o también escribiéndonos a nuestras redes sociales. Es momento de hacer una pausa, vamos a estirarnos un poquito los brazos, las piernas, mientras tanto ustedes vayan preparando sus consultas. Estamos hablando sobre el daltonismo con 2 excelentes especialistas que resuelven todas sus inquietudes. Amigos, gracias por acompañarnos. Estamos en Cuerpo Médico. Les saluda Sara Abusabá y el día de hoy estamos hablando sobre el daltonismo y nos acompañan 2 excelentes invitadas para poder resolver todas sus consultas. Se trata de la doctora Jenny Pecho Trigueros, quien es médico cirujano oftalmóloga con especialidad en retina y vitrio del Hospital Sabogal de eSalud, y la doctora Pilar Ortiz Mateo, médico oftalmóloga del Instituto Nacional de Oftalmología, a quien por supuesto le voy a dar esta primera consulta que la va a hacer Cristian. Él nos está llamando desde San Miguel. Cristian, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Mire, a ver, le cuento, yo tengo 46 años y yo creo que he sido daltónico desde muy chico, ¿no? Y en el colegio esto a veces suele tomarse medio a la broma, ¿no? Claro. A medio a que, oye, no te aprendiste los colores, oye, medio que eres gracioso, pero caí en cuenta de lo serio que era esto cuando fui a dar mi examen para la licencia de conducir a los 23, 24 años, ¿no? Cuando me dijeron, ¿sabes qué? No te puedo dar la licencia porque no puedes distinguir los colores, ¿no? Entonces me hicieron varios exámenes y ahí como que recién comencé a tomarle un poco más de seriedad al tema, ¿no? Entonces hoy tengo 2 hijas, entiendo que ninguna de ellas tiene el problema, porque ellas son a veces las que en televisión de broma me preguntan, ¿no, papá, qué color es este? ¿Qué color es este? ¿no? Y terminan riéndose un poco de la respuesta que uno le da. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo determinar cuál es el filtro que me caería bien? Porque me dijeron que no era solamente con el rojo, con el verde, sino también deficiente con el azul, en fin. Eso es uno. Y lo otro es cómo puedo saber o estar seguro que alguna de mis hijas no tiene este problema. Gracias. Cristian, quédate en línea en caso la doctora Ortiz tenga que hacerte alguna repregunta. Doctora Ortiz, su recomendación, por favor. En caso de los diferentes tipos de distromatosia, primero tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos que evidenciar qué tipo de deficiencia, qué color tiene, y eso lo hacemos con las pruebas que ya le hemos mencionado anteriormente, con esta pruebita, nuevamente la traigo, el test de Frankfurt.
Y luego de tener el diagnóstico, digamos, vamos a hacerle la prueba de los filtros. No solamente que sufra de una deficiencia de un color, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, los filtros de diferentes tonalidades. Son filtros, ¿no? Que impide que pase la longitud de onda de determinada, digamos, de la radiación que ingresa, ¿no? Entonces, hacemos las pruebas y vemos cuál de esos se le adapta mejor al paciente, volviendo nuevamente a hacerle con el test de Ishihara y con el test de Farnsworth, ¿no? Le probamos al paciente y vemos cuál de ellos mejora su visión de colores, ¿no? Y para hacer el diagnóstico, pues primero tiene que hacerse una evaluación oftalmológica y pasar por todas las pruebas para definir si es que en verdad tienen el daltonismo, ¿no? Lo que le manifestaba al inicio. Para que una paciente mujer la padezca es porque el papá lo tiene y la mamá es portadora, ¿no? Entonces habría que tener esas dos condiciones para que una mujer, digamos, la padezca, ¿no? Porque en general esta es una enfermedad que la obtienen los varones, pero es porque la transmite la madre, ¿no? O sea, la mamá es la portadora, pero quien desarrolla la enfermedad es el varón. Gracias, doctora, por esta forma ilustrativa de poder responderle a Cristian, que ha hecho esta pregunta que es tan interesante también. Ahora nos vamos hasta Juliaca, porque ahí está Marco Antonio y tiene una consulta, pero me indican que se nos ha ido la llamada. Marco Antonio, por favor, vuelve a marcar y mientras tanto nosotros tenemos consultas desde las redes sociales. En esta oportunidad nos escriben desde WhatsApp, si no me equivoco. José Luis Carrillo nos dice, ¿puede ser posible que un daltónico vea todos los colores distintos de manera individual, pero al verlos mezclados se confunda y no los diferencie? Doctora Pecho, ¿qué le podemos decir? Al decir de forma individual, no sé si se refiere a cada ojo o se refiere a cada color. Lamentablemente no podemos repreguntarle porque nos lo ha escrito por WhatsApp, pero por lo que al menos yo he podido entender, al parecer él identifica cada color, lo ve de manera diferente, pero cuando están combinados los confunde. Bueno, los colores primarios, hemos comentado, son el rojo, el verde, el azul. La combinación de esos colores son las que dan la percepción de todos los demás, de todo el espectro. Entonces, es muy probable que él tenga ciertas variaciones en las alteraciones del proceso de trabajo de su longitud de onda de tal o cual color, que al momento de combinarlos es cuando ve la diferencia o los confunde, digamos, ¿no? Entonces, lo que se tendría que ver en ese caso es justamente la evaluación para hacer la discriminación, que es muy probable que él tenga no solo un color alterado, sino dos o los tres, y probablemente al combinarse esos es donde tiene la alteración final, ¿no? Vamos a ver qué nos consulta ahora Hugo. Él nos está llamando desde El Cercado. Hugo, buenas tardes. ¿Hugo? Hola, buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Sí, claro que sí. Hola, muchas gracias y muy agradecido con las consultas que está respondiendo la doctora. Mi consulta sería, yo tengo ya el diagnóstico, realmente no puedo ver el test de Ishihara, pero ahora en mi vida se me presenta la necesidad de conducir, por ejemplo, un auto. Y yo no sé si ya adquiriendo alguno de esos lentes con un filtro especial para el tipo de daltonismo que yo tengo, es posible que el Estado me pueda permitir tener la licencia de conducir. Qué interesante pregunta, y eso nos hace pensar en, digamos, no sé si llamarlo limitaciones, pero las adaptaciones que cada persona daltónica tendría que hacer en su día a día para poder, digamos, cumplir todas las funciones y generar el rendimiento que espera en todas las actividades. Doctora Ortiz, esto que pregunta debe ser algo frecuente en su consulta también. Sí, mira, los pacientes que tienen un daltonismo, digamos, una anomalía, no una deficiencia, sino que, digamos, que es parcial la deficiencia del color, ¿no? Estamos hablando de una protanonomía o una deuteranomalía, ¿no? Cuando hay una deficiencia parcial, pues estos los filtros les ayudan, el paciente se los coloca y de cierta forma les va a ayudar. Ahora, en algunos trabajos, no sabemos si algunos lo permiten,
en algunas empresas no permiten muchas veces que usen estos filtros, ¿no? Porque eso va, digamos, pasan una evaluación, lo que es salud ocupacional, y muchas veces les restringen eso, ¿no? Para el tema del uso de esos lentes de filtro. Va a depender mucho del reglamento que tengan en ese momento la empresa o el reglamento que tengan para poder sacar el tema del brevete, ¿no? Porque, y bien es cierto, ahorita no existe un reglamento tan, digamos, estricto en eso, cuando no cumplen con los criterios cuando pasan por el examen, digamos, de colores, no cumplen, no le entregan el brevete, ¿no? Podría ser de forma también, se les prueba los filtros a los pacientes, pero hay que ver también las condiciones de la empresa para la cual va a trabajar si las aceptan. Muchas de las empresas no lo aceptan, ¿no? Entonces yo me imagino que lo que él está necesitando son esos lentes justamente para un trabajo donde necesite conducir, ¿no? Entonces va a depender mucho de salud ocupacional o del área ocupacional de su empresa si lo autoriza. Claro, qué importante es tener en cuenta todas estas consideraciones. Doctora, brevemente, no sé si nos puede ilustrar un poquito cuáles son las dificultades más frecuentes que tienen las personas con daltonismo. Los pacientes que tienen dificultades sobre todo son los de tipo ocupacional. Por ejemplo, si yo tengo una deficiencia para ver los colores del rojo, por ejemplo, si vemos un anuncio donde dice peligro, pues no lo va a poder diferenciar, igual si es el verde, ¿no? Por ejemplo, las señales que existen en los letreros con señalización no los va a poder identificar. Los que son arquitectos no van a poder diseñar, los fotógrafos tampoco, porque ellos trabajan con los colores, ¿no? Entonces no van a tener digamos, el matiz de los colores para poder hacer sus diseños. En los mismos profesionales, en el caso, por ejemplo, nosotros oftalmólogos, si yo tuviera daltonismo o no podría, digamos, operar, porque no voy a poder distinguir entre los diferentes tipos de fluidos que pueda haber. Claro. En el caso de los laboratoristas que tiñen las láminas, ¿no? De los colores rojo, morado, ¿no? Entonces no los van a poder diferenciar. En el caso de los que son los obreros, sobre todo para conducir, para trabajos, ¿no? Dificulta mucho, aunque no lo veamos, en el área de salud ocupacional sí afecta mucho lo que es el desempeño laboral, porque muchas veces tienen muy buena visión, pero el problema son los colores, ¿no? Entonces no van a poder desempeñar una buena labor. Incluso, por ejemplo, el área de comunicaciones que ustedes están ahí presentes, la instalación de los cables, de los colores que tienen los cables, también es importante, porque a veces no los logras distinguir. Aunque algunos pueden decir, no, yo logro distinguir el rojo, sí distingo que es rojo, pero no lo distinguen en su totalidad, ¿no? O sea, no lo distinguen el matiz en general de los colores, ¿no? Claro, por eso claro. Es muy importante que pasen siempre, por eso las empresas de salud ocupacional siempre exigen que pasen al menos con un test de Ichihara. Y si ya logra una deficiencia, pues nos los derivan y nosotros hacemos el diagnóstico preciso. Y si su empresa lo permite, ¿no? Algunos usan sus lentes, sus filtros, ¿no? Y les ayuda, como también hay otros que no, porque hay que evaluarlo qué tipo de deficiencia de color tiene. Claro que sí, ¿y a qué riesgo podría exponerse la persona con daltonismo si es que, digamos, acepta el trabajo? Son varios aspectos que uno tiene que evaluar. Vámonos hasta Arequipa. Toribio está en la línea y va a hacer una consulta y esta vez se la voy a pasar a la doctora Pecho. Toribio, te escuchamos. Buenos días, buenas tardes. Doctora, mi pregunta es de que yo, cuando era joven, he tenido un accidente de trabajo, pero los médicos acá me han operado y me dijeron que mi córnea estaba mal. Yo he ido constantemente al médico y con el tiempo que ha pasado mi córnea estaba bien y lo que yo estaba mal era de cristalino. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo miraba medio borroso. Ha pasado el tiempo, doctora, y he comenzado a mirar, ya casi miro, ya distingo a la persona ya desde muy lejos, pero el problema cuando yo estoy en el sol demasiado tiempo, los colores no lo puedo distinguir fácilmente. Claro. Y tengo que ponerme un lente ahumado para yo poder distinguir bien los colores. Toribio, ¿A qué se debe eso, doctora? Ok, ¿a qué se debe? Más que todo estoy en la retina, doctora, que ya gracias a Dios, parece que me estoy recuperando de la vista. Bien, yo quisiera saber por qué son de los colores. Bien, Toribio, te hemos comprendido la pregunta. Doctora Pecho, ¿qué le podría orientar? Bueno, él es un caso de una alteración que probablemente ha sido afectada su discriminación de colores en forma secundaria, en forma adquirida, por el accidente de trabajo que nos menciona, ¿no? Eso le ha originado alteración en las estructuras de adelante del ojo, que son la córnea, el cristalino, como dice, y ha quedado con una sensibilidad especial. No nos olvidemos que los rayos del sol también tienen una longitud de onda
que llega a entrar a través de la pupila y a través de todas las estructuras oculares hacia la parte posterior, que es la retina, donde se procesa esa imagen. Entonces, si él ya ha tenido un accidente laboral que ha afectado estas estructuras anteriores a la retina, sí puede haber quedado con una sensibilidad que por eso él necesita usar unos lentes oscuros que bloqueen ese que le sirvan como filtro para la cantidad de luz que tiene en la zona, ¿no? Cuando está sobre todo expuesto a la luz del sol. Ahí es cuando él queda destellado y no puede distinguir los colores. Es totalmente explicable y es secundario, no es una patología de nacimiento, sino secundario al problema que tuvo del accidente laboral, ¿no? Recibamos la última pregunta de esta tarde. Es Alina, que nos está llamando desde Villa El Salvador. Alina, te escuchamos. Sí, señorita. Buenas tardes con todos. Tu pregunta. Quería hacerle la consulta. Tengo mi niño de 7 años que está en las clases del Zoom y cada vez que la profesora le manda a marcar colores dentro del programa del Zoom, él confunde el azul con el rosado. Sí. Alina, te pedimos por favor que bajes el volumen de tu televisor porque se acoplan los sonidos y a veces no te podemos escuchar muy bien. Lo que nos explicas es que tienes un niño de 7 años y que por el Zoom, cuando está haciendo en esas clases escolares, está confundiendo los colores. ¿Cuál sería tu pregunta? Quisiera saber a qué se debe, porque siempre le piden el color azul y él marca el rosado y él, ¿cómo le digo? Dice... Sí es azul, sí es azul. Okay. O reafirma que es azul el rosado. Claro, no sé si es lo que ve mal o si él utiliza lentes. Bien, vamos a ver qué te recomienda la doctora Ortiz. ¿Qué puede ser esto, doctora? Hay que hacerle una evaluación, definitivamente, ¿no? Una evaluación oftalmológica, ver cómo está su agudeza visual con los lentes correctores que utiliza y hacerle pues los exámenes. Como me dice que ya tiene 7 años, ya puede hacerse los exámenes del test de Ihara y el test de Frankfurt, que es un examen sencillo, y con eso podemos nosotros diagnosticarlo, ¿no? Para definir cuál va a ser el manejo para las molestias que padece. Excelente, hemos llegado a la parte final de nuestro tema central del día de hoy y quiero pedirles, doctoras, a cada una de ustedes alguna conclusión para todos nuestros televidentes. Empezamos por usted, doctora Pecho, por favor. En general, recomendar si es que perciben algún tipo de alteración en su discriminación de colores o confusión, como podrían decir, poder acudir a la evaluación oftalmológica, donde podremos nosotros tratar de determinar qué es lo que puede haber estado pasando, si es en una persona joven, si esto se debe a una patología hereditaria, genética, o si es adquirida, secundaria a algún evento o algún uso de medicamentos que pudieran estar afectando su visión. Gracias, doctora Ortiz. ¿Qué podría sumarle a esto y tal vez alguna recomendación puntual también sobre cómo cuidar nuestra vista ahora que todos estamos cada vez más expuestos a las pantallas? Bueno, acudir a su médico oftalmólogo para una evaluación y no se olviden de utilizar sus lentes protectores con protección UV. Eso es lo más importante para que protejan sus ojos. Excelente, muchísimas gracias a ambas. Hemos estado con la doctora Jenny Pecho Trigueros, quien es médico cirujano, oftalmóloga con especialidad en retina vitrio del Hospital Sabogal de Salud, y también hemos estado con la doctora Pilar Ortiz Mateo, quien es médico oftalmóloga del Instituto Nacional de Oftalmología y es especialista en baja visión. Gracias nuevamente a ambas y gracias por supuesto a todos ustedes, queridos televidentes, por haber compartido con ustedes con toda confianza sus inquietudes. Es momento de que nosotros nos vayamos a una pausa, pero además de contarles que al regresar tenemos nuestros momentos de nutrición donde voy a contarles cuáles son aquellos alimentos que son más convenientes para poder tener una vista saludable y que por supuesto todos queremos cuidar. Yo ya estoy acá súper lista con mi mesa, con todos los alimentos que voy a empezar a compartir con ustedes.
Amigos, ya estamos de regreso en Cuerpo Médico. Gracias por seguir con nosotros y estamos listos para empezar nuestro momento de nutrición. Hoy en el programa hemos estado hablando sobre este daltonismo que por supuesto tiene que ver con esta capacidad de distinguir colores en este magnífico órgano que es el ojo y que nos permite la visión. Por eso es que el día de hoy en nuestro momento de nutrición queremos complementar un poco más a la información y contarles cuáles son estos alimentos que contienen nutrientes específicos que son buenos y necesarios para permitir la visión en forma general. De hecho, vamos a recordar un poquito algo de bioquímica, pero en términos bien sencillos, no se me vayan a asustar, para poder entender cómo es que participan los nutrientes y cómo es que la alimentación tiene relevancia. Y miren ustedes, de hecho deben haber escuchado que la vitamina A es una de las importantes para la vista y por supuesto es necesario. Y miren ustedes que en la retina, que es justamente la parte del ojo que capta la luz, es donde se va concentrando la vitamina A, pero se une a otro elemento que se llama opsina. Estos se juntan químicamente y forman un complejo que se llama rodopsina. Entonces, si no tiene la vitamina A, este complejo no se forma y captar la luz se hace más difícil. Pero cuando esto ocurre, pasa una reacción en cadena. Es un estímulo nervioso donde va viajando a través del nervio y esto depende de otro nutriente que es el ácido graso omega 3, que ya lo hemos hablado varias veces también. Entonces, de esa manera va viajando el estímulo hasta el cerebro para poder entonces decodificar y permitir justamente la visión. Ahora la pregunta es, ¿de dónde saco esta vitamina A? Pues recordemos que la vitamina A la podemos tener de dos fuentes y me voy a parar cerca de este lado para que ustedes vean los dos tipos de fuentes que son de origen animal y también las tenemos de origen vegetal. Aquellas que son de origen animal, por ejemplo, la podemos identificar en la yema del huevo, en la parte amarillita, esa que muchos le tienen pánico y no quieren comer la yema del huevo porque dicen que es mucha grasa. No, coman la yema, o sea, sí coman la yema del huevo porque es altamente nutritiva y tiene vitamina A que le ayuda en la vista. Lo mismo, por ejemplo, la mantequilla, que es otro alimento que muchos le tenemos miedo por la cantidad de colesterol. Ambos tienen colesterol, pero recordemos que el cuerpo también utiliza colesterol, por ejemplo, para fabricar vitamina D o también para poder fabricar hormonas en diferentes partes de nuestro sistema. Entonces, consumirlas, pero pequeña cantidad. El hígado también concentra vitamina A de origen animal. Y luego tenemos las de origen vegetal y son las clásicas que ustedes las identifican por ser de color anaranjado o amarillo. El zapallo, el camote, que tiene cantidades buenísimas de vitamina A, la clásica zanahoria, el tomate y la papaya, que son alimentos sumamente comunes en la mesa de la gran mayoría de peruanos. Pero miren ustedes que la vitamina A es un gran grupo de formas químicas que existen sobre todo de origen vegetal y es un grupo grande que se llaman carotenos. Y lo particular de estos carotenos es que hay otras formas de carotenos que se llaman, por ejemplo, luteína y zeaxantina, que se ha visto en diferentes estudios que tienen la capacidad de prevenir la degeneración de mácula, un problema en la salud de la vista que puede provocar incluso la ceguera. ¿Y cuáles son esos alimentos? Por ejemplo, la col, la arveja, el brócoli, el zapallito italiano, el choclo y las espinacas, al igual que las mandarinas. Y verán que estos no tienen color anaranjado ni amarillo, pero sí tienen carotenos. Y habíamos hablado del omega 3, que también es importante para poder permitir la visión. Así que nuestro pescado, en este mar peruano maravilloso que tenemos una gran variedad de pescados, es donde está el omega 3 y vamos a preferir aquellos que tienen color oscuro, como este jurel que traemos acá a la mesa, o la caballa o el atún, pero también tenemos al anchoveta, las sardinas, el pejerrey, que son fuentes de ácido graso omega 3. Recordemos que este nutriente nuestro cuerpo no es capaz de fabricarlo y solo lo tienen del alimento y el pescado es nuestra mejor fuente. Así que si usted por ahí no le gusta tanto comer el pescado, por ahí, por favor, acuérdese que es muy bueno para su visión y que es importante tenerlo en la dieta al menos 2 o 3 veces por semana. Algo que sí quiero recomendarles que cuando vayan a preparar el pescado, eviten que sea una fritura cuando queremos aprovechar este omega 3, porque en la fritura la temperatura se eleva tanto que altera el omega 3. Así que estos alimentos de preferencia prepararlos
al vapor, al horno o a la plancha, que es de la mejor manera como podemos aprovecharlo. De hecho, muchas veces me preguntan sobre, voy a acercarme nuevamente a la mantequilla y a la yema del huevo para poderles aclarar esa inquietud que nos las están haciendo con mucha frecuencia. La yema del huevo tiene colesterol y la mantequilla también. Sí, es cierto, pero si tú consumes una dieta variada y balanceada e incluyes esos alimentos con moderación, no tienen por qué elevar tu nivel de colesterol en sangre. ¿Cuánto huevo puedo comer? 1 al día, un huevo completo. Pero incluso a veces puedo reemplazarlo con la presa del almuerzo y ahí serían 2 unidades. Si tengo problemas de colesterol, entonces que sea interdiario o 2 veces por semana, pero no me voy a perder la yema. Y en el caso de la mantequilla, no excedamos de 1 cucharadita, 1 o 2 veces por semana, que eso es suficiente para beneficiarnos de sus nutrientes. En algún día voy a hablarles sobre la mantequilla, la margarina y esos aceites para que tengan más claridad al tema. Hemos terminado nuestra secuencia, nuestro momento de nutrición, pero les comento que el día de mañana vamos a abordar un tema que nos han pedido muchísimo a través de nuestras redes sociales y las consultas que nos hacen por el teléfono. Se trata del vómito cíclico. De pronto ustedes lo han notado, tal vez en los niños, en los adultos, que de pronto vomitan sin ningún tema orgánico, se ponen nerviosos o tal vez frente a alguna situación complicada, les da una serie de náuseas, incluso los niños lo manifiestan y suelen vomitar. Recuerden, a veces cuando los chicos iban al colegio de forma presencial, no es raro escuchar que un niño dice sentirse enfermo, que le duele el estómago, que tiene náuseas, hasta incluso vomita antes de ir al colegio. Vayan preparando sus preguntas porque mañana tenemos excelentes invitados, como siempre, para poderlas resolver. Ustedes cuídense mucho, tengan una linda tarde y por favor mantengamos la distancia social, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Eso nos va a acompañar muchísimo tiempo más. Hasta mañana.